Bienvenidos estudiantes a la tercera lección de nuestra sesión número 2, aplicación de cartas de control XR. Les explico cómo es la metodología de la parte práctica, ¿no? Fíjense que vinimos hablando de la parte teórica, que es fundamental, ¿no? Entender los conceptos relevantes, ver los casos de éxito, las posibles áreas de oportunidad que puedo encontrar, pero siempre vamos a tener estas características en un desarrollo práctico. Una de las características hechas en el desarrollo práctico es que necesitamos un requerimiento de un proceso o de un cliente. Entonces, en este caso, una fábrica que produce tornillos desea controlar la longitud de los mismos para asegurar la calidad del producto. La longitud de los tornillos es crítica para su funcionamiento adecuado y la variabilidad de la dimensión puede afectar el rendimiento. Además de eso, tiene un impacto que todos conocemos, que puede ser un impacto en el costo de materia prima. Además de eso, que compromete el funcionamiento real del tornillo, de acuerdo, va a tener un costo adicional, porque si, por ejemplo, el tornillo tiene que medir 25 centímetros, por poner un número, y mide 26, voy a estar consumiendo un centímetro más, que por razones de densidad podemos decir que puede ser medio gramo de acero galvanizado más, que al final de una jornada laboral de 2 o 3 meses tiene un impacto significativo en los costos. Es por eso que esta herramienta nos va a permitir anteponernos a esta situación. Entonces, todo va a comenzar con un caso de estudio que van a ser distintos en todos los casos prácticos. La estructura que debe tener una buena carta de control XR, en este caso, calcular la media y el rango, si lo vamos a hacer desde Excel o tener claro cuál es la media y el rango, construir la carta de control, establecer los límites de especificación superior, inferior y central. Si no lo hacen desde Excel, si no lo hacen desde Minitab y lo hacen desde Excel, tienen que calcular todo esto. Minitab te lo hace automáticamente con los datos que ya vamos a aprender. Interpretamos los resultados y tomamos acciones correctivas. Esto es fundamental. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a analizar los datos y vamos a explicar la naturaleza de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan que les dije que estas cartas de control, tanto las XR, que es medias y rango, y XS, media y desviación estándar, es aplicable para variables continuas? Las variables continuas las define la estadística como todo ese conjunto de variables que pueden tomar cualquier valor desde menos infinito a infinito, incluyendo valores fraccionarios y hasta valores negativos. Un subgrupo responde justamente a esto. Es un grupo de datos que estoy analizando tanto de manera continua como individual. Es un match. ¿Por qué? Porque la carta de control analiza todos estos datos, pero también se pueden analizar de manera individual. Si ustedes revisan cualquier video de internet, cómo hacer una carta de control XR, van a ver que calculan la media del subgrupo 1, el rango de la media del subgrupo 1 y la media de las medias, que es la de los 5 subgrupos. Entonces vamos a imaginarnos que estas son intervenciones de calidad por la política de calidad, o lo que conocemos como el tablero militar, que por cada número de producción se tienen que arquear ciertas características o se tienen que tomar ciertos números de producción, en este caso de la máquina, para ser inspeccionado. Eso se llama tablero militar de calidad. Revísenlo. Vamos a suponer que, según las condiciones del proceso de fabricación de estos tornillos, el subgrupo que yo tengo que evaluar es de 5. Un subgrupo de 5 por 5. ¿Por qué? Porque lo tengo que evaluar 5 veces, 5 piezas individuales, ¿ok? Aleatorias de ser posible, que lo van a tomar 5 seguidas saliendo de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la explicación del subgrupo. Cuando yo lo voy a trabajar en ambiente Minitab, tengo que hacerlo de manera vertical. Si lo voy a trabajar en Excel, lo pueden hacer de manera horizontal. Ahora bien, antes de pasar a esta belleza de presentación, que es la carta de control de rangos, en función de las medias y en función del rango, perfecto, vamos a enseñarle cómo lo vamos a hacer en Minitab. Súper sencillo, antes de ver el plan de acción. Entonces yo voy a tomar esto y un simple control C y control V. Me voy a ir a Minitab, voy a ponerme acá donde dice C1 y voy a copiar mi celda. Está copiado perfecto, no hay ningún problema, 25 datos. Entonces me voy a ir a la cinta de opciones de Minitab y me voy a ir a la opción estadística y voy a ubicar herramientas de control, gráficas de control.
Están las transformaciones Botcots, que son interesantísimo también para normalización de datos. Y lo primero que voy a evaluar son variables para subgrupos. Entre ellas están la X barra, que es media y rango, y la XS, que es media y desviación estándar. Perfecto, yo le voy a dar doble clic a X barra y va a salir esta ventana de diálogo que está acá. Entonces lo primero que tengo que hacer es que me pregunta todas las observaciones que quieres tomar, ¿sí? Las que están en la columna C1 o en la celda C1. ¿Cuál es el tamaño del subgrupo? 5 por el tablero militar. Entonces esto de etiquetas, opciones, no es necesario por el momento. Vamos a darle a aceptar. Y en estos 3 simples pasos, señores, una vez que cargue, se dan las cartas de control. Entonces es súper sencillo hacerlo con Minitab. Súper sencillo. Ya después nosotros lo presentamos desde Minitab o los presentamos desde Excel o desde PowerPoint. Pueden irse a esta pestaña, exportarlos, editarlos, señalar algún punto, imprimirlo, copiar como imagen. Fíjense que yo lo copié acá y le di un formato más apegado a los colores que utilizamos en MyUO. Y fíjense cómo está hecha la carta de control en 3 simples pasos. Por puro ganas de aprender, vean un video de cómo se hace en Excel. Y ustedes van a ver que es súper fundamental, ¿de acuerdo? Tener en consideración hacerlo de este tipo. Ahora vamos a lo más importante. Interpretación. Yo voy a interpretar, voy a adelantarme, voy a poner un elipsis aquí, le voy a quitar el relleno. No, perdón, el relleno era que le iba a quitar. Y el contorno, ahora lo perdí. Bueno. Vamos a ponerle un contorno rojo. Y le voy a poner un contorno, un relleno sin relleno. Esto lo vamos a tener aquí para adelantar. Entonces, primera interpretación, gráficas X barra en función de las medias. Entonces, automáticamente Minitab te calcula los límites de especificación superiores e inferiores. Fíjense que lo que tolera mi proceso en función de esta estadística que estoy recogiendo es que la máxima longitud que puede tener un tornillo es 25 centímetros con 22. La media de las medias, es decir, de todos los rangos que están allí, de todos los tópicos de esas 25 mediciones, 25.08. Y mi valor objetivo es 25. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo todos los puntos evaluados están por encima o están dentro del límite de especificación. Si mide menos de 24,78, no me sirve ese número, ¿ok? Entonces, fíjense cómo yo interpreto esto. Si bien el proceso está dentro del control estadístico, la carta de control, ¿de acuerdo?, te ayuda a prevenir, ¿de acuerdo?, prevenir que se salga de control el proceso. Fíjense algo. Acá está por debajo del límite central y aquí vuelve a subir. A partir de este punto, si bien sigue estando dentro del control estadístico, es importante levantar la bandera y decir el subgrupo 4 está fuera del control desde la perspectiva límite de especificación central con respecto al límite de especificación inferior. Y este está por encima con la perspectiva del límite de especificación central con respecto al límite de especificación superior. Es decir, que hay altas tendencias de que en las próximas mediciones falle o por la parte inferior o por la parte superior. Debemos anteponernos y aplicar los correctivos necesarios. Lo volvemos a reafirmar en el rango. ¿Por qué lo volvemos a reafirmar en el rango? La carta de control de rangos nos indica que el rango de los rangos, es decir, el rango de los 25 datos evaluados, que es este que tenemos acá, 0,37, es el rango que me estoy tolerando, está por encima del que las mediciones de rango están por encima del que yo estoy tolerando o del que estoy mandando a tolerar. Fíjense que el rango es la relación estadística entre el valor máximo de la muestra y el valor mínimo. Entre la máxima medición del tornillo y la mínima medición del tornillo, en promedio está este rango, que es llamado el rango barra o
el rango de los rangos, lo que quiere decir que muy posiblemente se alargue este rango, es decir, que tenga medidas muy por encima de la media o muy por debajo, y este factor me lo está anunciando, es decir, que este primer bosquejo que puedo analizar evidentemente está sustentado en el factor de los rangos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar de esta carta de control. Está dentro del control estadístico, pero ojo al dato. Como plan de acción, se espera que con esta carta de control se ayude a mantener la variabilidad del proceso bajo control y se asegure que la longitud de los tornillos se mantenga dentro de los límites especificados. La implementación exitosa de esta carta permitirá a la fábrica producir tornillos de alta calidad y de manera consistente. Pero fíjense que cumplimos a cabalidad uno de los beneficios de las cartas de control, que es anteponernos a este tipo de situaciones. Entonces, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la siguiente sesión.